Dios le bendiga, mi nombre es Moisés Guerrero, nacido en la República Dominicana, específicamente en San Luis, ubicado al este de la capital de Santo Domingo, y actualmente resido en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Yo conocí al Señor, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis padres, pastores de la iglesia, de Dios de la profecía. A la edad de 12 años específicamente, yo hice mi profesión de fe, es decir, acepté al Señor. Y la música, pequeño en la casa, en el patio de la casa, yo tomaba 2 galones vacíos de aceite y una tapa de la lata de aceite allí en Santo Domingo, y con eso hacía lo que para mí era una batería. Los 2 galones y la lata de aceite eran los platillos, y con eso hacía yo mi batería en la casa, en el patio de la casa. Recuerdo que también, como no tenía güira y me gustaba la güira, porque tengo un familiar que es músico, tomaba cucharones, una cuchara grande de cocinar en la casa y un cubierto, una cuchara pequeña, y con eso yo tocaba como si fuera una güira, como si fuese una güira. Pero recuerdo que ya dentro de la iglesia, en ese tiempo, había un grupo llamado Voces Angelicales, la Romana específicamente, la Romana, y ese grupo influyó mucho en mi interés por la música, específicamente por el merengue. Si no me equivoco, el primer grupo que yo recuerdo de merengue en la iglesia era ese para ese entonces, y en la casa estaban los cassettes de ellos, escuchaba su música y me influyó el interés, y también veía músicos aparte de ellos. Recuerdo yo la iglesia central de la profecía. Allí estaba Joel Ramírez, estaba un joven que el apodo de él es, si no me equivoco, Momón, que tocaba la tambora. Estaba Celcio Ramírez, que tocaba el piano. Y yo recuerdo que la primera vez que vi en la convención, recuerdo de la profecía de República Dominicana, un grupo de una iglesia, aparte de Voces Angelicales, fue a ellos. Y ahí empezó a interesarme más el deseo de involucrarme en la música dentro de la iglesia. Como dije al principio, el grupo Voces Angelicales de la Romana, Voces Angelicales, en la iglesia de Dios de la profecía central en ese tiempo, como dije, estaba el grupo de la iglesia, estaba Joel, Momón en la tambora, si no me equivoco, sí, Momón, un joven de apodo, yo le digo Momón, es el apodo, no me sé el nombre de él correctamente. Estaba también Sergio Ramírez en el piano. Era un grupo completo y me motivó mucho. Mi influencia fueron ellos. También un grupo en ese tiempo bien que estaba bien fuerte, el grupo 95 Norte. Un concepto de merengue, yo podría decir con influencias de Juan Luis Guerra. También fueron influencias para mí ese concepto de ese grupo. Y también un cantante cristiano llamado Pedro Miguel Morales. Él hizo un álbum llamado Alabanza Caribe. En ese álbum recuerdo perfectamente que en ese álbum era un cassette en ese tiempo, y tú veías los créditos, es decir, quién grababa la música. Y en ese cassette, si no me equivoco, Alabanza Caribe, la música, específicamente la percusión, que era lo que más me llamaba la atención. La güira, si no me equivoco, la grabó Joel Ramírez. A la tambora, si no me equivoco, la grabó Juan de la Cruz Chocolate. Y las congas, si no me equivoco, la grabó Chichi Peralta.
Y honestamente ese álbum Alabanza Caribe, si no me equivoco, ese álbum a mí fue un impacto grande. Lo que se hace en esa canción, en la percusión y todo, me enamoró más de la música tropical, el merengue, dentro de la iglesia. La asociación con los, como dice la pregunta, colegas o músicos de ese tiempo, fue bonita. Hay muy buenos recuerdos. Yo recuerdo que se compartía con todos. Con lo que tú tenías la oportunidad de compartir como grupo o no compartías como grupo, si estaban en grupos o como le llaman bandas separadas, había una buena si puede llamarse así, una buena comunidad. Yo recuerdo que en ese tiempo hay muchos músicos, si menciono uno y no menciono a otro, quizás se puedan sentir mal, pero yo recuerdo mucho a Omar de los Mina en la conga. Le dicen Bobby de apodo. Yo sé que es excelente músico, pero yo honestamente, un conguero con esa fuerza así en la conga. Mira, estoy quizás hablando de otra cosa que no es la pregunta, pero me llega a la mente ahora él y tengo que decirlo. Una fuerza en esa mano increíble, Dios lo bendiga. Pero en conclusión, hay una buena asociación. No se llevaba bien, quizá por asunto de falta de madurez. Posiblemente habría consciente o inconscientemente quizás competencia, pero creo que había una buena asociación. Y todo lo que sucedió en ese tiempo fue de bendición para mi vida en todo el sentido de la palabra, específicamente musicalmente hablando, porque me ayudó. Por ahí comenzó todo y fue una bendición, yo entré, se puede decir, al movimiento de bandas organizadas dentro de la iglesia. Sería por sabe que la gente del mundo le llama coincidencia, pero yo creo y ahora entiendo que fue un plan de Dios. Yo recuerdo que en una convención en ese tiempo el supervisor nacional era el hermano Juan Valera Basora, y yo recuerdo que yo estaba tocando en la convención La Guira y él me vio, y recuerdo que en esa convención habían invitado a esa convención al supervisor general de la iglesia, que en ese tiempo era el hermano del obispo Billy Murray. Yo recuerdo que él me vio tocando y usó, pienso yo, su autoridad como supervisor. Y entonces ese mismo día se le iba a dar la bienvenida al supervisor general, al hermano Billy Murray, y él me vio y me dijo que quería que yo tocara en el recibimiento, que era, creo que fue en una sesión de la mañana y como a las 11, 12 del mediodía yo estaba tocando. No recuerdo cómo fue que pasó. Él me vio, le llamé la atención y él me pidió que quería que yo, sin ensayar, sin nada, que yo participara en ese recibimiento del supervisor Billy Murray, que era el supervisor general de la iglesia de Dios de la Profecía en ese tiempo. Y después de ahí yo recuerdo que seguí tocando. Recuerdo que también en ese tiempo David Miller, el hermano David Miller, era el secretario nacional de música de la iglesia. Y entonces yo tenía una conexión muy fuerte en Villafaro. Era miembro de la Iglesia de la Profecía en Villafaro. Y ahí con muchos amigos, Manuel Paulino, a Wilson, Oscar, un joven llamado David Sano, que tocaba el bajo, hijo del pastor Sano. Y ahí ensayábamos, y como David Miller era el secretario nacional de música, por ese medio yo pude entrar a tocar dentro de las actividades de las convenciones, específicamente en bandas organizadas. Y por ahí comenzó todo por ahí. Y también pude tocar luego de David Miller. Pasó el hermano William Petrona,
como secretario nacional de música, y ya había otra banda también que era ya de la parte de San Luis. Ahí estaba Alfredo en el piano, Josué Clemente tocaba el bajo, también llegué a tocar, estaba Robert Felipe en el bajo, Carlos Aponte, Felipe Aponte, hermano del bajista de Robert en la guitarra, Joel Lidiano en la tambora, Josué Lidiano en las congas. Y después hubo un tiempo que en la batería, tocando en la batería, compartí en banda con Vivi, Jonathan, este muchacho Angelo Guira. Tuve el privilegio de compartir también con él en la guira, yo en la batería. Y fueron muchas experiencias que quizás no me acuerdo de todas, pero todo comenzó por esa ocasión en que el supervisor, el hermano Juan Valera, que en paz descanse, me vio, y por ahí comenzó todo. La primera vez que toqué no hubo preparación. Yo practicaba en mi casa independiente, y como le dije, el supervisor Juan Valera me vio. No recuerdo honestamente cómo yo llegué a tomar la guira en ese momento, y él me vio y por ahí comenzó todo. Luego, ya que pasó el tiempo, y uno ya estaba quizás en un grupo, en una banda para organizarse para la convención, cuando ya uno tenía informado que iba a tocar en la convención, los ensayos, yo recuerdo hacíamos muchos ensayos en Villafaro, en la iglesia de la poesía en Villafaro. En ese tiempo estaba el local de la iglesia, estaba dentro del terreno de las oficinas de la iglesia en Villafaro, y también en la iglesia central de San Luis. Ahí creo que fue uno de los lugares que más ensayamos, y también en la plaza de convenciones también se ensayaba. Yo creo que de todo el tiempo que yo tuve la oportunidad de tocar en convenciones, uno de los tiempos que más tiempo duramos en eso de participar en convenciones a través del Ministerio de la Música, fue ya con los muchachos de San Luis, siendo ya allá con Robert, Carlitos, Joel, Josué, Alfredito, Josué Clemente en el bajo en un tiempo, después Robert en el bajo, Joel Liriano en la tambora, Josué Liriano en las congas, Angelo Guira en la guira. Yo ayudaba en la parte de la batería, y hacíamos un tipo de híbrido entre batería y timbales, y ya ese fue un tiempo en el que más estábamos, podría decir, un poco más organizados. Vivi y Jonathan nos ayudaban en ocasiones en los metales, y se ensayaba o en San Luis o en la plaza de convenciones. Los ensayos tratábamos de ser un poquito exigentes, era un poquito forzado porque tú tenías que moverte en vehículos públicos y eso, pero todo eso fue una bonita experiencia, y ayudó mucho, y fue una bendición. Honestamente, yo cada momento que pude participar en una convención, quizá no con las condiciones quizás apropiadas o como uno deseaba, pero fue un proceso que Dios utilizó en formación, y fue una bendición. Definitivamente una bendición. Desde en Villafaro con David Miller, San Luis, Josué Clemente, como dije ahorita, Alfredo, Joel, Josué, Liriano, varias, David Sanó, o en una ocasión sí, ya fuera de la iglesia, el grupo Júbilo en una ocasión, y ya al final, quizás no como banda de merengue, a un grupo Exaltemos, no muy conocido posiblemente, porque fue un proyecto como íntimo entre Robert Felipe, Carlos Felipe, Carlito, hermano de Robert en la guitarra, Robert en el bajo, mi parte era en la batería, el vocalista José Joaquín Linares,
Y yo recuerdo que tuve la oportunidad en 2 ocasiones de salir del país a Estados Unidos, como Exaltemos, era el nombre del proyecto. Fue una experiencia bonita y esas fueron las oportunidades que tuve. Quizás hay otras que no recuerdo, pero mayormente en la iglesia sí era entre Villafaro, San Luis y así. Varias oportunidades que tuve fueron esas. Creo que el mayor gozo como músico cristiano es poder ser de bendición a la iglesia. Yo creo que por encima de tú tocar un instrumento, si tú no eres de bendición a las personas, no tiene sentido. Porque también en el mundo hay músicos y la gente va a los conciertos seculares y brincan y saltan, pero creo que vuelven a su casa con más problemas que con el que fueron para la fiesta o para el baile. Pero creo que uno como músico cristiano tiene un rol diferente. No solamente ejecutar bien un instrumento, sino que la presencia de Dios esté contigo. Cuando su presencia está contigo, las cosas son distintas. Las habilidades son buenas, el talento es bueno, tocar bien es bueno, porque Dios se merece lo mejor. Y también la iglesia merece también algo bueno, excelencias para Dios y también para la iglesia. Pero creo que por encima de eso, si no está la gracia de Dios contigo, su presencia, no tiene sentido. Eres un músico más que suenas bien, pero no hay un efecto en el espíritu de las personas. Y creo que también la humildad, que la gente te vea a ti, no te vea arrogante, que la gente, tú hayas podido marcar la vida de alguien dentro de la iglesia positivamente, porque esto es lo que sucede. Si tú eres músico en la iglesia, hay gente que te está mirando y la gente muchas veces no puede separar quien te ve o quien te sigue, quien te admira. Vamos a decir la palabra admiración. Quizás no puedes separar cómo tú tocas y cómo tú te comportas, pero eso va junto. Entonces, si yo como músico toco muy bien, pero mi comportamiento como cristiano es un testimonio, un comportamiento que no honra a Dios, la persona que me ve, si no tiene madurez espiritual, puede desear quizás ser como yo y entender que él puede tocar, y si toca bien, su vida espiritual, su comunión con Dios no interesa. Entonces, por mucho tiempo se ha pensado de que el músico tú nada más debe tocar y se acabó. No, yo creo que en la iglesia es distinto, para Dios es distinto. No importa el género. En este caso se está hablando de merengue. Independientemente del género musical que tú hagas como músico dentro de la iglesia, para Dios tiene que haber un balance entre la música y la relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y creo que el mejor legado que pienso yo como músico yo puedo dejar y satisfacción es que la persona no solamente me vean como músico, sino que me vean como un cristiano que hace música para Dios. Yo creo que la identidad, no solamente del merengue, pero musical, en este tiempo dentro de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, no solamente quiero especificarme a la iglesia de Dios de la profecía, sino en términos global. Hay lugares que la identidad musical creo que se ha perdido. Y este tema es un poco delicado posiblemente lo que voy a decir. Y no quiero sonar ofensivo. Pero creo que por ejemplo, cada músico tiene un sonido. Es decir, a cada ser humano Dios nos dio algo original, un diseño original. Y cada músico tiene una identidad musical. Pero lo que yo noto en este tiempo, mayormente en la parte latina, porque por ejemplo yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de consumir música cristiana de los afroamericanos, lo que se conoce como música gospel o gospel. Y aunque el concepto es gospel o gospel, tú escuchas 5 cantantes o adoradores de música gospel y el concepto es el mismo, pero cada uno de los 5 te va a dar un sonido distinto, una identidad musical diferente. Digo eso para que se entienda lo que voy a explicar ahora. Cuando entro a la parte de la música latina, la adoración latina, me doy cuenta que hay ciertos grupos. Por ejemplo, Barak salió con un sonido muy original, una identidad un concepto muy original, una identidad musical muy clara.
Pero noto que hay muchos grupos que están saliendo, no todos, y no voy a decir nombres para no ofender, que tú los escuchas a ellos y suenan igual que otro grupo. Quizás porque a X grupo, ese concepto nuevo que ese grupo vino, está dando resultado. Yo lo miro y digo, oye, da resultado, voy a hacer lo que ellos están haciendo. Y creo que si yo hago eso, creo que estoy falta de lo que yo llamaría identidad musical. Y no solamente eso, no, sino que estoy diciéndole a Dios que Él no tiene más recursos. Y yo escuché una vez que alguien dijo, una persona no creyente, que en el aire hay música. Es que el músico va a entender esto. En el aire, literalmente en el aire hay música. Entonces tú como músico tienes la capacidad, es una conexión entre tu espíritu, musicalmente hablando, y lo que está en el aire. Pero a veces es más fácil yo copiar lo que está haciendo otro porque esa persona está dando resultados, que yo ponerme a buscar el diseño musical que Dios puso dentro de mí. Creo que la identidad musical, no solamente en la parte quizás de merengue dentro de la iglesia, se ha obviado un poco, sino que en general hay una tendencia a sonar igual a todo el mundo. Y creo que no es justo para Dios, porque Dios nos puso a cada uno algo distinto. Lo que pasa es, como dijo alguien, para tú conseguir ese sonido, esa identidad, en este caso musical, que está dentro de ti, se toma un poco más de tiempo y quizás es más fácil el copiar a alguien que hace algo que le está dando resultados. Así que para mí, eso es lo que yo veo. Veo que eso está un poquito peligroso, la identidad musical dentro de la iglesia. Que yo me quiera parecer a ti porque lo que tú haces, veo que hay resultados y yo lo voy a hacer igual que tú. No, yo creo que cada persona como ser humano, en este caso cada músico, tiene algo dentro de él que Dios puso, un sonido distinto. Solamente se toma tiempo para uno encontrarlo. Y déjeme decirle algo, todos tenemos influencias musicales. Todo músico tiene influencias musicales de alguien, pero al final tenemos un sonido único que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Así que sí, creo que hay un problema con la identidad musical, no solo de la parte merenguera, vamos a decir así, la música de merengue dentro de la profecía. Quizás no estoy muy empapado de las convenciones actualmente en la iglesia en la República Dominicana, pero pienso que hay una falta de identidad, no solamente quizás en la parte del merengue. Quizás tú no ves como antes en la iglesia una tambora, ahora como una güira, quizás ahora lo que tú ves un piano, una batería, un bajo, una guitarra. Y cuando se habla de adoración, la gente entiende solamente Dios se adora en lo que es el concepto ahora que todo el mundo quiere hacer, el concepto worship. Solamente ahí. Pero Dios es un Dios que se mueve en todos los conceptos. Si tú lees el Salmo 150, te das cuenta que ahí están toda clase de instrumentos musicales. La Biblia dice en ese salmo que todo lo que respire alabe al Señor. Dios no es Dios de conceptos musicales. Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces, no importa el concepto. Si tú alabas a Dios en merengue, pero tu intención es agradarlo a Él, Él se va a mover en un merengue como en un tema worship, un concierto worship como se conoce ahora. Pero sí creo que hay un peligro en eso. Todo el mundo, con respeto, hay una gran tendencia, todo el mundo quiere sonar igual. Me voy hasta más lejos. Casi todo el mundo se viste igual, se peina igual, hasta muchos adoran igual que otras personas. Tú lo ves ministrando, con todo respeto digo esto, es algo Moisés, es un concepto personal, eso es mío. Tú lo ves ministrando en el micrófono y dice hasta las mismas palabras que dicen otras personas. Yo respeto eso, pero creo que cada uno de nosotros tenemos una identidad en todas las áreas. No solamente en la música, en la predicación, en todo. Dios nos hizo a cada uno de nosotros único. Así que se toma tiempo encontrar ese diseño, porque es pasar tiempo con Dios para que Él te revele lo que está único dentro de ti. Y creo que debemos retomar eso, esa identidad, en este caso musical, ese diseño único que Dios puso en cada uno de nosotros. Así que les recomiendo a todo músico que me puede estar viendo ahora, que no importa lo que tú hagas, puedes hacer merengue y Dios se puede mover en el merengue, porque yo fui testigo de en un merengue ver a Dios manifestarse
en su Espíritu Santo manifestarse en un merengue. Así que Dios no tiene géneros musicales para manifestarse. Todo lo que respire, alabe al Señor. Así que recomiendo a los músicos en este tiempo, no importa el género que tú hagas, trata de buscar tu identidad musical. Tú tienes algo único dentro de ti de parte de Dios. Tú no tienes que ser copia de nadie. Puedes tener influencias. Todo el músico tiene influencia de alguien. Yo escucho mucho a esta persona. Claro, todos tenemos influencia. Pero tú tienes un sonido único de parte de Dios dentro de ti. Búscalo. Porque cuando te escuchen a ti, como otras personas, dirán, suena como fulano. Pero cuando te escuchen a ti con el sonido que Dios puso musicalmente hablando dentro de ti, será un sonido único. Así que Dios puso algo único dentro de ti. Tú tienes una identidad musical única. Búsquela. Se toma un poquito de tiempo, pero búsquela. Que cuando eso tú lo consigues y lo despiertas y lo ejecutas, olvídate. Dios se manifestará en lo que tú hagas y serás único porque tú eres único. Dios te bendiga. El merengue es un género, un ritmo muy contagioso. Yo le doy gracias a Dios por poder haber nacido en esta iglesia, que yo con mucho respeto la defino como una iglesia merenguera. Digo merenguera porque que yo conozca, yo sé que muchas iglesias cantan canciones movidas, como se le llama coros, pero yo creo que la primera iglesia que yo sepa que comenzó dentro de la República Dominicana a introducir a los coros ese concepto más organizado de tambora, conga, guira, metales, cortes, introducciones, finales, quizás algún tipo hasta de solos en un coro, en un merengue, es la iglesia de Dios la Profecía. Y en conclusión, el merengue, yo puedo decir que es una bendición en cada tipo de concepto, porque el merengue tiene demasiados conceptos. Por ejemplo, el concepto de Juan Luis Guerra es riquísimo. El concepto, por ejemplo, de los hermanos Rosario, no creo que se me ofendan, pero estoy hablando de merengue, también es riquísimo. ¿Cuál concepto? Todos los conceptos, el concepto de Peñasuazo, el concepto de merengue urbano, merengue de calle, como se conoce ahora, Omega, Sujeto, uno que se llama La Jazá. Todos esos conceptos son merengue y tienen su belleza, su riqueza, es la palabra, tienen su riqueza. Y cada concepto del merengue, el merengue es un género muy rico, y ahora con esa pluralidad de conceptos, para mí es mucho más rico. Tú puedes tomar de aquí, de allá y puedes crear, y es un ritmo que te da la plataforma para poder hacer muchas cosas musicalmente hablando. Creo que el mayor reto tocando dentro de la iglesia fue en una ocasión. Yo comencé en la iglesia, creo que la gente que me conoció al principio a través de la guira, y después terminé en la batería. Y creo que uno de los retos más grandes que tuve fue una ocasión que vino la idea de mezclar la batería con el timbal, con los timbales. Y yo recuerdo yo no había visto eso, pero yo recuerdo que un ensayo para una convención en San Luis, para una convención nacional, un familiar, un tío mío que es músico, me regaló unos timbales, y entonces vino la idea de fusionar los dos instrumentos, timbales y batería. Recuerdo que de hecho había un corte, ¿verdad? Que en la iglesia se utiliza eso, de hacer cortes en los coros y eso, en los coros, en los cantos de las convenciones. Casi literalmente sería como un merengue, hay metales y cortes y eso. Y entonces se elaboró un corte que tenía una parte del corte en la cual el timbal tenía una ejecución. Y fue un reto porque nunca lo habíamos hecho. Y gracias a Dios se hizo y quedó bien, gracias a Dios quedó bien. Y fue recuerdo el reto que yo recuerde más grande que he tenido
musicalmente hablando dentro de la iglesia, en una actividad como la Convención Nacional en República Dominicana. Y un caso fuerte que enfrenté, recuerdo, fue que yo tuve la oportunidad de tocar güira para el grupo Júbilo. Y recuerdo que toqué en un concierto con ellos. Y toqué esa vez y después no seguí en la banda. Y mi experiencia como músico reciente, toqué en ese grupo. Recuerdo que el grupo estaba bien conocido en ese tiempo. Y después de tocar en ese primer concierto y después no seguí en la banda, pusieron otra persona por mí. Porque aunque yo tocaba la güira en ese tiempo, yo entiendo que no tenía quizás el peso como güirero que se requería. Y yo no lo tenía, no lo sabía. Y entonces, luego del concierto me llamaron para decirme que no iba a poder seguir en la banda, que iban a poner a otra persona en mi lugar. Y para mí fue fuerte. Imagínate, yo era un adolescente, no tenía ningún tipo de madurez, pero honestamente no tengo ningún tipo de resentimiento. Dios lo sabe por eso. Pero sí lo recuerdo porque fue para ese tiempo una ilusión para mí y la experiencia de tocar con ese grupo, con el grupo Júbilo en su primer concierto y después no poder seguir, fue fuerte. Pero después que yo miro ese proceso y todo lo que siguió pasando, me doy cuenta que, como dice la Biblia, todo obra para bien. Y de hecho, con los miembros del grupo, que ese tiempo estaba en el grupo, Joel Ramírez, Cecilito, Celcio Ramírez, Clemente, en la actualidad tenemos buena relación. Es decir, que eso que pasó no ha afectado en nada nuestra relación. Y aunque fue fuerte en ese tiempo, por mi inmadurez y mi edad de adolescencia, podría decir 18 años, menos 18 no, como 16 años yo tenía. 16, 15, entre 15 y 17 años tenía en ese tiempo. Y el que fue fuerte ese momento así de dejar de poder seguir en el grupo y fue fuerte para mí, pero gracias a Dios, a todo obra para bien y fue una experiencia bonita para mí, fue una experiencia bonita y fue que yo recuerde una de las experiencias más fuertes que tuve musicalmente hablando.